se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces. Muy bien, el avión de papel, Johanna Holt. Anda, Vi, ¿cómo anda? Bien, por suerte, acá con un poquito de lluvia, pero esperando nuestro contacto. ¿Está lloviendo ya ahí en Maldonado? Sí, por ahí, ¿no? Sí, se largó a llover bastante, te diría, ¿no? Pero bueno, acá en la Ciudad Vieja no. Bueno, está aquí Daniel Nahum, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Andas bien? Muy bien, muy agradecido por esta instancia y emocionado por estar por aquí. A ver, cuente, Johanna, cuente. Bueno, invitamos a Daniel para conversar un poquito de lo que se viene la semana que viene, que es la segunda jornada internacional de literatura infantil, que va a ser el próximo viernes en el Instituto Normal, y que junto con Daniel Nahum, un equipo de estudiantes, colegas, como un comité organizador, hace tiempo venimos preparando con mucha alegría y entusiasmo. Muy bien, y va a ser también la presentación del libro, ¿no? Caleidoscopio, Caleidoscopio Crítico, 9 ensayos sobre la literatura infantil de ayer y de hoy. Exacto, vamos a aprovechar, entre otras cosas, hay más de 16 ponentes, pero vamos a hablar un poquito en qué se agrupan los diferentes temas a tratar, y centralmente tenemos en la tarde la presentación oficial de Caleidoscopio Crítico. Eso va a ser a las 14 horas. Eso va a ser a las 14 horas del día 17 de noviembre, donde estudian los maestros, ¿no? El Instituto Normal, Soriano y Minas, a partir de las 9:30. En Soriano y Minas, a partir de las 9:30 empieza toda la jornada. Va a ser una única jornada y, a ver, tengo aquí por ejemplo, bueno, empieza a las 9:30, bueno, apertura y la primera ponencia, Rastro de la literatura, las voces de niños y niñas de sexto grado escolar, y Duerme mi niño, las nanas y la importancia de leer a los más pequeños, entre otros. Después a las 10 va a estar Virginia Mórtola, la posición del mediador y la realidad de ficción. Bueno, va a hablar de Buscabichos, de Julio César da Rosa, eso va a hablar María Noel Cardoso y Mariana Barbosa. Después, estoy leyéndolo saltado, pero para que se sepa, ¿no? Los modos de leer en la literatura infantil y juvenil argentina, de Laura García, que es argentina. Sí, tenemos invitados de la región, que bueno, también ellos forman parte, que eso es una interesante nexo, es una asociación, o por decirlo, un conjunto de universidades que tienen como estudio entre sus cátedras de literatura infantil. Y vienen con temas, hubo un llamado a resúmenes y se presentaron ellas de Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, con distintos temas, algunos más locales de Argentina, otros un poquito más internacionales. Bueno, va a estar, por ejemplo, Dinora López Soler, que es un puntal Dinora, que va a estar hablando de análisis de los cuentos Matsumoto, de las uruguayas Lía Yen y María José Pita, y de Alicia a través del espejo, del cubano Eldis Baratute, ¿no? Sí, Eldis va a estar presente también. Sí, porque está viviendo acá, ¿no? Baratute, sí. Sí, se puso en contacto para estar presente y también conocer un poco qué pasa en Uruguay con todos estos temas de literatura infantil. O por ejemplo Quildina Berjasic, que ella hizo un gran libro sobre Marosa y Giorgio, ¿no? Mariposa Negra, va a estar hablando de intertextualidad y desvío entre los cuentos de Mamá Oca, de Charles Perrault, y los relatos de Marosa y Giorgio, que Marosa sí metía muchas cosas infantil también. Sí, va a estar interesante. Estuvimos armando con Daniel mesas de a 2 ponencias, ¿no? Con cada uno para compartir una mesa y luego obviamente llamar o convocar un diálogo con el público, que también es interesante, ¿no? No solamente exponer, sino establecer diálogo, ¿no? Bueno, Daniel, vos también sos el organizador junto con Johanna. ¿Quiénes organizan todo esto? Nosotros lo organizamos. ¿Ustedes dos nada más? No, solo nosotros dos. Esto surgió hace 3 años en la primera jornada internacional, que hubo gente de Perú, de Venezuela, de Brasil, de Argentina y de España. Este año estuvieron bastante complicados como para poder respondernos, y bueno, tenemos gente de Argentina y Elis también, que es cubano, es decir que sigue siendo internacional esta jornada, y empezó dentro del Departamento de Literatura de Formación Docente. En formación docente, exacto. Estamos hablando de formación docente de secundaria. ¿O es el IFD el famoso? No, el IPA. En el IPA. Claro, surgió como idea del
departamento de literatura dentro del IPA. Fue la última actividad que hizo el departamento, porque luego los departamentos académicos se disolvieron, y por eso la idea era hacerlo bianualmente, y pasaron 3 años para poder organizarlo otra vez. Esta vuelta, bueno, en esta instancia ya Johanna ya había recibido su título de magíster con una tesis que tenía que ver con lo lingüístico específicamente en la literatura infantil, por lo tanto enseguida ya estábamos trabajando juntos nosotros durante este año y el año anterior, y bueno, surgió la idea de seguir continuar, no dejar morir las jornadas internacionales, y bueno, el viernes que viene va a estar el resultado a la vista. Genial. Por un lado, Johanna, ¿esto es presencial y también van a hacerlo por streaming o no? Sí, tenemos un equipo de apoyo que vamos a agradecer desde ya, el Instituto Normal. Entonces vamos a tener la página YouTube del mismo centro, la transmisión en vivo. Y también para que quede grabada, ¿no? Porque después sabes que es un material increíble para tener, para estudiar, para seguir analizando, y para que lleguen, bueno, a más lugares, obviamente. Pero tenemos como un 60%, más de 200 inscritos ya, que van a concurrir de manera presencial. ¿Cuántos? ¿200? Más de 200 personas hay en este momento, y más o menos la mitad son presenciales. Y obviamente esos 200 serán docentes la mayoría, ¿o no? No, hay de todo realmente, ¿no? Hay muchos estudiantes, también hay docentes, por supuesto, hay bibliotecólogos, hay psicólogos, sociólogos también se inscribieron, porque en definitiva la literatura infantil es transversal a todos nosotros, o sea, nadie está ajeno a la literatura infantil, ya sea porque la lea directamente, porque conoce por absorción cultural determinados íconos de la literatura, ¿no? Como puede ser Blancanieves, como puede ser Caperucita o Alicia. Exactamente, o Alicia, que es un texto genial, pero que a veces se absorbe culturalmente, decía, sin conocer el original. Pero de todos modos, la literatura infantil nos atraviesa. Igual la literatura infantil, te preguntaba por esto de docentes, porque siempre da la sensación que la literatura infantil le interesa a los docentes, ¿no? En parte sí, y en parte recientemente viene desprendiéndose de lo pedagógico. Cuestión que está bastante brincada con respecto a lo pedagógico, porque aun cuando la literatura infantil haya sido legitimada durante varios siglos a través de la moral, ¿no? Porque se establecía que lo único que podía hacer un niño era educarse, formarse, elevarse espiritualmente. Entonces la literatura infantil era un terreno muy fértil para ese desarrollo, ¿no? Entonces lo que hace es que la literatura infantil se vaya transformando a medida que las diferentes morales, las diferentes éticas de las diferentes sociedades, se va generando entonces una situación que hace que la literatura infantil esté permanentemente unida a la moral. Por suerte hay cierto desprendimiento de la moral con respecto a la literatura infantil, pero se mantienen elementos ideológicos que no se pueden desprender porque son inherentes a la propia palabra, ¿no? Y sobre todo por el tema de que son niños, digamos, ¿no? Y hay cierto prurito de tratar niños, algunos temas, como ¿no? que frente a los niños siempre, digamos, cosas que a los adultos no se sostenían, como por ejemplo la censura, o la corrección, o el cuidado, la vigilancia. Parece que se habilita, como se tratan de niños. Sí, ¿no? sí. Y lo único que pueden hacer es formarse, ¿no? Y bueno, digo, entonces, bajo esa buena intención, porque no es una mala intención, digamos, no estamos hablando de censura en principio
como ocurría en otros, en otros momentos. Bueno, pero no hay una censura consciente, pero de hecho exacto. la hay. O sea, ¿no? como Entonces, que son fuerzas censoras claro. que están como liberadas, están legitimadas o habilitadas Sí, sí. en el tema Porque de literatura infantil y juvenil. Porque además la literatura infantil es una cuestión de adultos. La hacen los adultos, claro. la difundan los adultos, ¿no? Es el mediador, y las editoriales, que también está regida por adultos, determinan qué temas van a ser publicados y cuáles no. Entonces hay un cernidor constante uno tras otro que no permite que el niño se exprese desde su infantilidad, ¿no? Claro. No, pero por otro lado, todo esto que estamos hablando, bueno, Johanna, si querés hablar, decime también, pero yo decía el tema de que ahora están hablando de Argentina, vienen cátedras, lo dijo así al pasar Johanna, cátedras de literatura infantil en otras universidades, cosa que no existe en la universidad nuestra, ¿no? En ninguna de las universidades uruguayas. No, no hay una cátedra de literatura infantil y juvenil. Nuestra academia está un poquito reticente a la aceptación. Sin embargo, este año, bueno, en primer lugar... ¿Reticente porque se sabe por qué? No, bueno, podemos analizarlo, no, claro. Si se puede hacer un panorama. Y se para entre un paradigma, algunas ¿no? conjeturas, y la primera de ellas podría ser que es una literatura infantil en el sentido estricto, no por la direccionalidad, sino que hay un prejuicio que establece que la literatura infantil es una literatura de segunda, es una literatura infantil, realmente. Entonces la academia ha sido muy reticente. Sin embargo, en el 2008 se incorpora en magisterio, en cuarto año, ítems de literatura infantil en el programa de literatura. Eso ya fue un avance importante. Y recién este año, hubo un curso de posgrado en Humanidades de Literatura Infantil Uruguaya. Tuve la suerte de brindarlo junto un curso de posgrado. De posgrado, sí. Perfecto. Que se podía anotar otras personas que no estuvieran haciendo el posgrado. Pero bueno, ¿no? ya lo da la facultad. Exactamente. Y un curso de posgrado ya es una legitimación. Es una Johanna, legitimación. decime que querías hablar. No, eso mismo, es un avance lo que dice Daniel, pero todavía estamos como años luz, ¿no? Como hemos mirado en la región, que existen cátedras y avances de análisis importantísimos, ¿no? Porque es un campo tan para arar infinito. Pero bueno, son granitos de arena, como dice Daniel, pero que bueno, hay que cambiar el paradigma también, que es hoy por hoy es un hecho contundente en la literatura infantil. No podemos dejarla de lado y no analizarla, no analizar. Sí, pero me parece, Johanna, que es un hecho contundente, pero lo que falta, y eso lo hemos hablado acá en tu columna, es da la impresión que falta un corpus de análisis, ¿no? Digamos, de análisis. Exactamente. O sea, que presione para decir, bueno, este es un gran corpus, hay tantos investigadores, esto hay que darle un reconocimiento, y no al revés, digamos, quizás, ¿no? Que lo que estamos hablando ahora, capaz que estábamos cayendo en eso, ¿no? De que primero te lo reconozcan desde un departamento de la universidad o de una facultad y luego se creen los investigadores, digamos. Es algo interactivo, pero en general primero es dinámico, es dialéctico. Que haya investigador, que se investigue. Claro, lo primero que surge es el texto, y creo que casi inmediatamente en la historia de la literatura surge una hermenéutica que trata de explicar la palabra dada. Y en el caso de Uruguay se ha dado una profusión muy grande de textos infantiles, muchas incluso editoriales han reconvertido su orientación. Exacto. Y si antes se dedicaban exclusivamente a adultos, hoy el porcentaje menor de edición de libros para adultos es el porque ha tenido mucho éxito comercial y editorial. Exactamente, porque sobre todo hay un desplazamiento desde los años 60 en adelante, y se profundiza en los 90, y sobre todo con la tecnología actual, de la palabra a la imagen. Entonces hay una idea de, bueno, con tal de que lean los niños, que lean cualquier cosa. Y ahí está la función de la crítica, establecer si ese cualquier cosa es válido. Bueno, estamos en un momento, también lo hablamos con Johanna, que la crítica literaria, digamos,
no sé si está en capa caída, pero no está en su mejor momento, digamos. Está en el mejor momento a nivel general. A nivel general. Y entonces, a nivel particular de la literatura infantil y juvenil, está peor, si se quiere, porque no hay digamos, espacios de crítica, o al menos yo no lo conozco, ¿no? Digamos, en la prensa habitual, donde se diga una columna, así como podría haber también espacios de crítica de los contenidos de la televisión, que a veces hay, por ejemplo, de televisivos, podría haber también. Me refiero a objetos que generalmente no son centrales en la crítica, podría haberlos, lo que sea una columna, un espacio, pero no, de nuevo, tampoco sé si hay tantos críticos. Tenemos algunas personas, ¿no? Por ejemplo, ahora decís en los medios, en la diaria está Rosana Pederoni, que semanalmente realiza unas buenas columnas. Esa la recomiendo. Y después también tenemos especialistas que van a estar presentes, por ejemplo, en la jornada, que dan su granito de arena, ¿no? Dinora López Soler, Virginia Mórtola, Maite Vallejo va a estar, porque también tenemos mediadores de lectura, clubes de lectura que van a estar presentes en la jornada y también trabajan, seleccionan, hablan sobre las estrategias, ¿no? Están como muy en eso de qué selección, qué criterios de libros se pueden... Bueno, ¿no? está el portal también, o el portal o la web que hizo Vicky Mórtola, ¿no? Que la idea de esa también era hacer reseñas, ¿no? Exacto. Tukiti, que está, claro, todo lleva esfuerzo, ¿no? Tukiti. Todo lleva esfuerzo y tiempo, ¿no? A veces no tenemos los espacios pagos, por así decirlo, ¿no? El tema central yo creo que es un triángulo, el de la producción, el de la crítica y el de la teoría. Y este triángulo aún no se da con fuerza en los tres pilares, ¿no? Entonces hay un peso mayor de la producción frente a la crítica, que es bastante tibia y es más halagüeña que crítica en definitiva. Porque también está esto de esta época en la que estamos viviendo. Exacto, es parte del espíritu de la época. Exactamente, es el espíritu de la época en que si haces algo te tienen que aplaudir porque si no quedas como de capa caída, decir, no, pobrecito, es un osito que hay que proteger. Claro, entonces, también la crítica ha entrado en ese mundo y por eso coincido contigo en que no es el mejor momento de la crítica literaria, ¿no? Y el tercero, digamos... Y el tercero de la teoría tenemos a Gesualdo en los años 60, ¿no? Claro. En el año 44 publica la literatura infantil y después andamos 2 o 3 en la vuelta, nada más. En la actualidad somos muy poquitos los que hacemos teoría de la literatura infantil. Sí la hay en Argentina, sí la hay en Brasil. Fui invitado, por ejemplo, en Brasil, estuve una semana dando charlas sobre teoría de la literatura infantil. En Santa Cruz do Sul, a 150 kilómetros de Porto Alegre, donde hasta tienen un doctorado sobre literatura infantil. Sí, obvio. O sea, están en la otra galaxia, están en Andrómeda. Son desarrollos. Claro. Bueno, pero aquí, digamos, ahí vamos a presentar, porque voy a estar yo en la presentación a las 14 horas, Caleidoscopio Crítico, que son 9 ensayos, y de hecho, no sé si van a estar los 9 en las ponencias, pero varias van a estar, se van a poder ver, ¿no? No todas van a poder, porque algunas estaban trabajando, dijeron, y que iban a ver si se podían conectar, porque bueno, también la cuestión es virtual, pero bien, tú hiciste el prólogo y te lo agradecemos ya desde antes que se haga la presentación, un prólogo que es muy preciso y muy abarcador y con una mirada crítica de la crítica que me parece muy, muy interesante. Buenísimo, y también tiene que ver con esos trabajos que son, obviamente le habrán puesto caleidoscopio porque no hay, digamos, una unidad en el libro. Son trabajos individuales, son trabajos con iniciativas individuales. Surgió de un curso que dimos junto con Johanna, la aprobación del curso total consistía en la asistencia y un trabajo monográfico. De ese trabajo monográfico, entonces, surgió la idea de agruparlos, por eso Caleidoscopio no presenta una unidad, aunque hay 2 sectores bien diferenciados en el libro, unos referidos a la literatura infantil uruguaya, con toda la problemática que significa definir literatura infantil uruguaya. Sí, que es complicado. Y otra que tiene menos... internacional. Ahí está, la universal o internacional,
que son 3 ensayos frente a 6 de la literatura uruguaya. Por ejemplo, digamos los títulos: Recuperación de la memoria, la infancia como paraíso perdido, en el cántaro fresco de Juan Ibarburú. Esto lo hace Mariano Cardoso. Después, Otra mirada sobre la ciencia, Johanna Holt, que eso está también en Uruguay, ¿no? Está en la parte uruguaya. Sí. Después, Roberto Bertolino, Una voz perenne para las infancias. Este es un rescate que hace Dinora López Soler, de este escritor uruguayo que yo desconocía y que fue muy prolífico, Sí, ¿no? sí. Muy prolífico. De Carmelo. En literatura infantil y juvenil. Después, el multiculturalismo narrativo en los niños enlunados, de Fernán Silva Valdés. Un autor, Silva Valdés, que está totalmente olvidado, olvidado. Se lee por una obligación académica, claro, y claro. no por gusto, en el mundo académico está, pero está como, digamos, como una bolilla. Lamentablemente. Ahí, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, esto es del folclore a los cuentos de hadas, y la autora es Gabriela Olivera Utazú. Luego, una aproximación al libro álbum a partir de las obras publicadas en Uruguay por Elizabeth Rodríguez Madera. De nuevo, lo estoy diciendo para... La palabra y el silencio en la literatura infantil, me acuerdo de ese ensayo, Paola Suárez y Razábal, muy interesante. Muy interesante, que tiene que los ver temas también. tabú y la muerte. ¿Cómo? Perdón, a ver, Johanna, a ver. Sí, no, que era sobre los temas tabú. Ah, exacto, los temas tabú, la muerte y el sexo en la literatura infantil y juvenil. Sí. Sí. Bueno, y después tiene El sueño imperecedero de Nunca Jamás, Peter Pan y Wendy, de James Barry, por Claudia Díaz Vergallo. Ahí es la literatura universal, ¿no? Sí. A Peter Pan. Y después la literatura infantil en Sudamérica, una introducción. Esto es Daniel Nahum, que aparte en tu introducción era una cosa muy abarcativa también, ¿no? O sea, sí, este es un trabajo que me habían pedido en Hispanorama, que es una revista alemana, se publica en Alemania, en Bremen, en español, para toda Europa, para la Asociación de Profesores de Español Europea. O sea, tenías que dar un pasaje, un panorama. Una mirada, y lo que hago allí es una historiación de la literatura infantil, ¿no? Se marca desde el punto de vista histórico los diferentes procesos por la cual atravesó, y bueno, me centro más en Mariana Walsh, por supuesto, que es un ícono central, ¿no? Está bien. Bueno, Johanna, no sé si quieres decir algo. No, y lo rescatable también del libro fue traer la voz de distintas personas, o sea, fueron docentes, estudiantes, bibliotecólogos, de todo el Uruguay. Fueron personas que en este curso lo realizaron de forma virtual, pero también unieron voces que siempre a veces se compilan desde Montevideo, y eso también, personas que están trabajando en Tacuarembó, en Paysandú. Y de hecho el curso tuvo lugar en Maldonado, ¿no? ¿O no? Una de las instancias fue hubo 2 instancias de Maldonado, exacto. Sí, pero además fue virtual por eso también, para llegar a más personas, y bueno, y darle un poquito el diente, hincarle el diente a todos estos temas que surgieron estos trabajos preciosos, ¿no? Y aparte es lo que queda claro es lo de siempre, ¿no? En la medida en que se genere un mínimo espacio, se le dé una oportunidad, hay gente que, porque uno podría decir, no hay investigadores de literatura infantil y juvenil, pero eso es como son profecías autocumplidas, ¿no? Porque no hay nada, entonces nunca hubo nada, y entonces no aparece nada, y resulta que cuando uno abre un poco la cancha, aparecen voces y aparecen sobre todo reflexiones. Reflexiones a través de un método, a través de un objeto, que, bueno, dentro del curso tratamos de mostrar eso, y fue receptivo. Hubo más gente que hizo el curso, pero del conjunto total surgieron estos ensayos. Sí, se eligieron 6. Y también otro detalle, al final va a haber una presentación como triple, ¿no? Del Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya, de Dinora López Soler, que eso también, ese diccionario, se me ocurre, les pregunto a ustedes. Es fundamental. Claro, es como una piedra de toque en el sentido fundamental, en el sentido que es algo que se va a seguir ampliando, y de nuevo, en la medida que aparezca algo, ya hay una referencia. Y nos allana el camino en la investigación. Sí, Claro. Es una referencia para, bueno, voy a analizar qué pasa. Tengo todos los autores, más de 400 autores relevó Dinora, del año 90 en adelante hasta nuestra época. Del año 90 en adelante, 400 al 2022. hasta el 22. Sí.
Más de 400 autores. También con ilustradores. Exacto. Ilustrador. Artistas tendría que ser. Impresionante la cantidad, 400. Uruguayos solamente. Sí, solo uruguayos, o sea, te tiene que hablar. No, y aparte esos también terminan siendo como referencia, marco de referencia o digamos una base de referencia para aquellos que desde el exterior también les interese, ¿no? Les interese, ¿no? Porque es puede un haber libro de interés. referencia. Yo tengo unas alumnas que van a estar trabajando, que están terminando maestro en primera infancia, donde la literatura infantil es clave. Y tienen un trabajo final, ¿no? Para terminar. Y estas dos estudiantes realizaron un trabajo sobre qué clásicos hay en Uruguay y qué cánones se avalan desde los programas que van a las escuelas. Y arrancaron por el diccionario y haciendo, ¿no?, una comparación, qué autores se seleccionan en los programas que están en las escuelas ahora con una selección de libros y autores, y es una referencia al diccionario, ¿no? Sí, aparte te permite, yo supongo, digo, no, yo no soy investigador, pero te permite, por ejemplo, saber cuántos escritores y escritoras hay, por ejemplo, ¿no? Claro. O sobre cuántos de Montevideo y cuántos del interior, digamos, una serie de cosas que bueno, contribuyen a describir un panorama que si no se describe queda todo en lo que más o menos yo creo que es la realidad y lo que vos querés que es más o menos la realidad y que es lo habitual, ¿no? Que es esa charla media de mostrador donde uno habla de literatura infantil y juvenil en base a lo que ha oído a lo largo de los años, ¿no? Pero no es un trabajo, no es un saber, digamos, como decías vos, sistemático, claro. ¿Qué te leo cuando te leo? Es el trabajo de Johanna Holt, que salió en la segunda edición, ¿no? O sea, vas a estar presentando la segunda edición. Ya estamos en la segunda edición con una tapa preciosa que vamos a presentar. Y bueno, y también Daniel va a presentar su libro, también este ensayo sobre la maestría reciente de Daniel sobre literatura infantil. Dice, hacia una sociología de la literatura infantil, hermenéutica social, la representación ideológica, este es de Daniel Nahum, y tiene un título bastante pesado. Bueno, porque es de una maestría. Es una maestría, es el trabajo. Sí. Pero le podrías haber cambiado el título igual, bueno, el libro. Me parece que hay que entrar con estas palabras también en la teoría y en la crítica de la literatura infantil. ¿Y qué sería hacia una sociología de la literatura infantil? Bueno, qué lindo tenemos 20 horas, no tenemos 20 horas. Trato de resumirlo entonces en 120 segundos. La literatura infantil tiene una base sociológica central. Cuando hablamos del escritor, por eso decía, el escritor es un adulto, y cuando hablamos del niño parece que hablamos en forma generalizada y no particularizamos las diferentes inserciones culturales que puedan tener los niños. Entonces, creo que orientarnos hacia una descripción de lo que es el niño lector en su medio, en su pragmática, es fundamental, y ahí está la cuestión sociológica, porque además el texto transmite ideología. Entonces, ¿sobre qué parámetros ideológicos producimos literatura infantil? Y una vez producida, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿qué le acercamos al niño? O sea, como mediadores, ¿qué hacemos con la literatura que se produjo, ¿no? Toda esa mecánica que fue descrita por grandes pensadores de la literatura, de la sociología de la literatura, como Lukács, Scarpit y otros tantos, nunca fue llevada a la literatura infantil. Claro. Tomo la metodología de ellos y la aplico modificando algunos componentes para que pueda resultar adecuada a la literatura infantil, nada más. Claro, también es digamos, la teoría del receptor también, ¿no? Claro, toda la recepción está en la sociología misma de la literatura, ¿no? Exactamente. Perfecto. Entonces, esto va a ser, reiteramos, el viernes 17, o sea, el viernes de hace una semana. El viernes. A 7 días de acá. El Exacto. próximo viernes, el lugar es Soriano y Minas. Sí, el Magisterio, desde las 9 de la mañana, a las 8:30 se hacen las acreditaciones. Es sin costo, es abierto. ¿Sí? Y algo también para nombrar es que Santillana también nos apoyó. Sí, exacto. Va a tener una atención con las personas que vayan de manera presencial, y también va a tener una mesa, más allá de las ventas, que Maite Vallejo, que bueno, está promocionando el tema de los proyectos de Santillana, va a estar presente para charlar con las personas que estén allegadas y conocer más acerca de lo que están haciendo, o sea que va a estar bueno eso.
Sí, bueno, sí. van a estar los libros a la venta también. Un lugar de intercambio, digamos, en torno a la literatura infantil y juvenil. Sí, acá dice Maite González Vallejo, que es la coordinadora del proyecto Lo que leo digital y es mediadora de lectura, va a estar charlando con docentes y estudiantes que se acerquen para contar los proyectos en los que se está trabajando y obviamente, bueno, va a ser una especie de festival del pensamiento. Va a ser un festival de pensamiento. Y de las emociones, ¿eh? Sí, sí, sí. No sí, solamente sí. de pensamiento, sino la literatura infantil, como toda la literatura, se siente, pasa por nosotros y no sigue de largo, queda en nosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo, digamos. La emoción en el arte es bueno, fundamental, ¿no? Es fundamental. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, tal cual. El arte se basa en la comunicación de la emoción, entre otras comunicaciones. Johanna Holt, no sé si querés agregar algo más. Sí, y también va a estar Sergio López Suárez presentando su nuevo libro, y sí. Romina Musto, la ilustradora, que también es una linda experiencia estar con un escritor tan renombrado y tan querido. Va a estar también ahí en la jornada. Vas a estar presentando la voz, La felicidad Sí, del mono Segismundo, que lo entrevistamos acá a Sergio López Suárez, y bueno, va a estar vos presentándolo ese libro. Sí, vamos a estar presentando el libro y conversando también de otras cosas que queremos saber de Sergio, toda esa historia que tiene en la literatura infantil uruguaya, ¿no? Impresionante, un gigante Sergio López Sí, Suárez. gigante. Esto va a ser a las 15:45 para aquellos que quieran ir a ver a Sergio López Suárez. Pueden inscribirse, obviamente, pero pueden ir como público también a acceder, ¿no? Y a escuchar y ver lo que dice Sergio López Suárez, lo que dice Johanna Holt y Romina Musto, que es la ilustradora de La felicidad del mono Segismundo. Pero reitero, esto, bueno, para acceder al programa hay que poner en Google. Bueno, no, yo lo voy a linkear ahora al blog de la máquina. Perfecto, también. porque hay un Google para anotarse. Pero Perfecto. pueden ir también directamente a las 9. Y si no se pone Google y se pone, ¿qué se pone? Jornada de literatura infantil. Jornada de o me literatura buscan a mí, infantil. Johanna Holt Segunda en Facebook. jornada. Claro, ponen a Johanna Holt que está en todos lados y ahí aparece Y directamente. ahí aparece. Notable. Bueno, Johanna, te mando un abrazo y Daniel Nahum también, contento de conocerte y bueno, y vamos a estar el viernes ahí. Muchísimas gracias por participar y bueno, por invitarme a Johanna también. Ha sido un placer realmente.